Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. No le dicen que secuestraron a Berfin de la mansión, por lo que cree que se dirigen a alguna parte. Nadie responde a Berfin cuando pregunta, ¿qué pasará cuando nos escapemos? ¿A dónde vamos? Y Varán aparta el coche. Berfin pregunta por qué paramos aquí, y cuando todos bajan del auto, Berfin sale y pregunta qué está pasando, ¿por qué estás tan callado? Cuando Akif dice que tenemos que hablar contigo sobre algo, Berfin pregunta qué está pasando Akif, no me asustes. Cuando Akif dice que la policía se enteró de todo, Berfin pregunta cómo nadie lo sabía. Cuando Akif dice que alguien lo denunció a la policía y que iban a venir a recogerte, Berfin pregunta cómo me iban a arrestar, quién lo hizo, tenías amigos policías, preguntémosles. Es difícil de decir, pero cuando Akif dice que la madre te denunció, Berfin no lo cree al principio, pero después de que Akif lo dice, Berfin se enoja mucho y se enoja porque mi madre se rindió conmigo y me sacrificó. Cuando Berfin dice que la policía me encontrará tarde o temprano, ¿a dónde huiré? Varán y Dylan dicen que nosotras, tus madres, te esconderemos hasta que confieses, no dejaré que tomes este crimen solo. Ahora toma un taxi con Akif y vete, él sabe qué hacer. Dice que regresaremos a la mansión con Dylan y veremos qué pasó. Cuando Tark escucha lo que hizo la señora Acer, se enoja mucho con ella. Cuando ella dice que esos Carabeis que no le agradan están protegiendo a mi hermano, la señora Acer dice que todos fingen querer encarcelarnos. Cuando Tark dice, madre, somos tus peones, solo nos estás usando para vengarte, la señora Acer se enoja mucho. Él dice, ¿qué pasé con mis dos hijos? Gracias a esos Carabeis, me vengaré de ellos, no morirán sin experimentar lo que me hicieron pasar. En cuanto a Berfin, le dije muchas veces que se alejara de ese viejo policía, él eligió su propio camino, no tengo nada que hacer por él de ahora en adelante. Tark dice que no mamá, somos una familia, él es mi hermano, nunca le daremos la espalda. Cuando Akif y Berfin se acercaron a la señora Ayan, ella se dio cuenta por sus caras de que algo había sucedido y les preguntó qué había sucedido. Luego, mientras la señora Ayan está en la cocina, Akif llega y le advierte que la niña se quedará aquí unos días y nadie se enterará. Zeida le dice a Tark que su madre hizo mal, Tark en realidad lo puso en peligro al hacer esto. Si dos policías hacen preguntas, se confundirán y lo contarán todo. Tark dice que cuando le rompió el reloj a Adnan en el pasado, por mucho que lo empujara, no me dijo que yo se lo había roto, ese hombre se rompió el brazo, pero no se volvió a decir. Zeida dice que no le hiciste ningún favor, lo protegiste de todo. Tark dice que hice todo lo necesario, siempre lo protegí y seguiré protegiéndolo. Luego llama a Numan y le pide que prepare el pasaporte de Berfin. Cuando Zeida dice ten cuidado, vale, Tark dice que siempre se ha sacrificado hasta ahora es mi turno, haré lo que sea necesario, no te estreses más que tú, cuida a nuestro hijo, vale. La señora Acer intenta presionar a Tuba y descubrir dónde está Berfin. Aunque Tuba no dice nada, la señora Acer amenaza con responsabilizarte si lo descubro y sale de la cocina. Cuando Varán y Dylan llegan a la mansión, le preguntan a la señora Acer cómo pudo hacerle esto a su propio hijo. Señora Acer, si usted hubiera vivido una décima parte de lo que yo he vivido, los dejaría diciendo que no hay necesidad de vivir en una mansión y hacer juicios, en fin, este es nuestro problema, no tengo cuenta que dar a nadie. Varán le dice a Dylan, no te preocupes, yo solucionaré este problema, voy al estudio. Dylan sube las escaleras y dice, lo sé, déjame cuidar de Miran. Cuando Varán llega al estudio, se da cuenta de que sus fotografías se han caído de su escritorio, las arregla, justo cuando está a punto de sentarse, el señor Kudret lo llama y le informa que estamos a punto de atrapar a Tufan. Varán dice que está bien, envía la ubicación, iré de inmediato. Cuando Ismet entra, quejándose de que te quemó porque Tufan lo traicionó, ve a los Varán en su puerta y pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Luego llama inmediatamente a Tufan y le dice que no venga, pero ya es demasiado tarde. Varán se encuentra cara a cara con Tufan y persiguen a Tufan, quien huye sin mirar atrás. Después de una larga persecución, Varán regresa muy pronto, escondiéndose debajo del árbol y fingiendo no ver a Tufan. Tan pronto como llega la inundación, se da vuelta y lo persigue nuevamente. Mientras Tufan huye de Varán, cae frente a Kudret Bey. Varán dice espera, hablaremos, pero cuando Tufan mira a su alrededor y comienza a correr de nuevo, Varán dice que simplemente hablaremos. Cuando Tufan llega a un callejón sin salida,
Varán grita que no hay escapatoria. Tufan está al final del camino y va a hablar con él. Cuando Tufan dice que si hablo, no me dejarán con vida, Varán pregunta si crees que te dejaré con vida si no hablas, mientras Ismet dispara a Tufan. Kudret ve y lo deja y Varán corre tras Ismet. Cuando Ismet se esconde detrás del muro de un jardín, Varán grita enojado que son traicioneros, se pone el arma en la cintura y regresa. Mientras Miran duerme, Dylan lo observa, Varán se acerca a ellos y les dice, no pude entender a los que se referían a ti hoy. Dylan dice que hiciste lo mejor que pudiste, sé que lo harás mejor. Varán promete que lo hará. Luego, cuando Dylan dice que Miran ha estado preguntando por ella todo el día y esperando su camino, Varán dice que la he descuidado estos días. Dylan dice que no te preocupes, todavía tenemos toda una vida para pasar con él, definitivamente lo compensarás. Cuando Varán dice que hay cosas esperando aprobación en la empresa y que tengo que ocuparme de ellas, Dylan pregunta si yo también puedo ir. Varán dice por supuesto y le dice a Miran que duerma bien por la noche y sale de la habitación. Cuando van al estudio a ver el trabajo, Dylan nota que la foto de Miran cae al suelo mientras Varán mira los archivos de trabajo. Mientras mira la imagen con una sonrisa, pensando que nuestro pintor había dejado caer una de sus obras, Varán ve la imagen de Ismet detrás de la imagen. Varán lo reconoce de inmediato y se pregunta si Dylan podría ser lo que Miran llamó un hombre feo. Cuando Varán dice que deberíamos preguntarle a Miran, Dylan dice que ahora está durmiendo, que el niño tiene miedo y que la noche es noche. Varán llama a Akif y le pide que investigue si Ismet ha salido de prisión. Luego llama al señor Kudret y lo invita a su estudio. La señora Ayan entiende por el comportamiento de Berfin que tiene un problema. Cuando el señor Kudret llega a la sala de estudio y dice que la situación es más complicada de lo que pensábamos, Varán recibe un mensaje de Akif, informándole que Ismet ha sido liberado de prisión. Dice que le preguntará a Varán Akif y le pedirá que recopile más información sobre Ismet. Cuando Dylan dice, no entiendo por qué un hombre que tuvo un accidente podría tener un problema con nosotros, Varán dice, no fue un accidente, así que todo fue planeado. Mientras Ipek le da el pijama a Berfin y le dice que está muy feliz de estar con ella y le pide que no se vaya e incluso le dice que puedes dormir conmigo, Akif viene y la saca. Luego se sienta en la cama junto a Berfin y dice, sé que esta situación es muy difícil, pero pasará. Esta es tu vida, está vacía, no importa lo que digamos desde afuera, pero no puedo ver cómo te sacrificas a plena vista, pero encontraré una manera de no perder a la mujer que amo, dice. Y sale de la habitación. Varán se acuesta pero no puede dormir. Dice que quiere encontrar lo antes posible a aquellos que han estado planeando el mal para nosotros todo este tiempo y haciendo el mal. Dylan dice, no puedo entenderlo, quiero encontrar la respuesta a todos estos problemas que estamos atravesando lo antes posible. Cuando Berfin sale a tomar aire fresco al jardín, Akif la ve y le advierte que la policía te está buscando, mejor no salgas, ten cuidado, y la manda adentro. La señora Ayan escucha lo que pasó y le pregunta a Akif qué pasó. Cuando Akif le cuenta lo que pasó, él dice que usted era una persona de la ley hasta ahora, que no haría cosas tan secretas, y qué pasa si se mete en problemas. Akif dice que no te preocupes tía, resolveré este problema muy pronto. Varán espera afuera con el periódico de Ismet en la mano. Cuando Dylan se acerca a él y le dice que estoy un poco nervioso, Varán le dice que no te pongas nervioso, que cuanta más información obtengamos, más nos acercaremos al enemigo. Tark llega a la casa de Akif y llama a la puerta. Cuando la señora Ayan abre la puerta y dice que no la esperábamos, Tark dice, lamento molestarte, iba a ver a mi hermano. Cuando Berfin pregunta cómo me encontraste, Tark dice que no fue difícil de adivinar y dice que no puedes quedarte más aquí, tienes que irte al extranjero, mira, yo lo arreglé todo. Cuando le preguntas cómo está Berfin, Tark dice que no tienes más remedio que esto. Mientras Dylan dice que lamento no poder protegerte mientras Miran dormía, Varán llega y dice que todo pasará. Es muy difícil para Dylan pasar por un dolor tan grande a una edad tan temprana. Le pregunta a Varán, ¿recuerdas el día en que supimos de él? Y ellos recuerdan el día en que Dylan le dio a Varán la buena noticia en la que se estaba convirtiendo. Un padre. Varán, ¿cómo puedo olvidar que el momento más hermoso de mi vida es el día en que nació Miran y él recuerda el primer momento que vio ese día? Entonces Varán dice, en el primer momento en que los vea a los dos, vivamos nuestras vidas de ahora en adelante. Dylan dice vivamos, Varán dice vivamos muy felices con nuestro hijo.
Cuando Varán quería no solo a nuestro hijo sino también a otros niños, hicieron planes para el futuro para que nuestros hijos Dylan también pudieran tener hijos. Mientras Tuba hablaba de cómo la señora Acer pudo hacerle esto a Berfin, qué clase de conciencia, qué clase de madre es esta mujer, y denunció a su hija sin ninguna piedad, la señora Acer viene y dice, ¿es usted quien enséñame a ser madre? Te cuide y te críe mientras tu madre estaba en prisión. Asibe se enoja y te pide que castigues a su hija. La señora Asibe quiere que Tuba se disculpe. Tuba se disculpa con la señora Acer solo para que su madre no se moleste. Cuando la señora Acer Tuba se va, le dice a Asibe que si no disciplina a su hija, le cortaré la lengua. La señora Azade grita y viene a la cocina y envía a la señora Asibe y le pregunta, mírame, Acer, ¿qué clase de madre eres? ¿Por qué denunciaste a tu hija? La señora Acer dice que yo le dije que se callara, ella no se quedó callada, ahora será castigada. Cuando usted dice, señora Azade, Azade es vieja, no crea que no haré nada, la estrangularé aquí mismo y nadie la escuchará, la señora Acer dice, Acer no le tiene miedo. Ya no. La señora Azade dice que entonces será mejor que tengas miedo, si haces otro movimiento para dañar a Berfin, te destruiré, detente ahora. Cuando Dylan y Varán salen a tomar aire fresco al jardín, el tío Ahmed los invita a tomar té. Luego les cuenta un incidente de su propia vida que les explica la importancia de ser agradecido. Él dice que debes estar agradecido de poder sobrevivir contra el mal que experimentas, de que puedes permanecer uno al lado del otro, de que estos problemas y desastres te acercan y de que incluso puedes deshacerte de estos problemas sin rebelarte. Dylan y Varán dicen gracias a Dios. Cuando Varán le pregunta a Miran en su estudio, ¿me trajiste esta foto? Miran dice que sí, la traje. Cuando Varán le muestra a Ismet del periódico y le pregunta si este es el hombre feo del que estaba hablando, Miran se asusta y al principio permanece en silencio. Varán y Dylan dicen, no tengas miedo hijo, estamos contigo, no te preocupes, nadie puede hacerte daño. Luego le pregunta a Miran dónde encontraron este papel. Miran dice que estaba en la sala al lado de los periódicos. Yo no tenía papel para dibujar en ese momento, así que se lo compré. Dylan dice que lo hiciste bien hijo, por supuesto que puedes aceptarlo. Entonces Dylan y Varán recuerdan el día en que desapareció el periódico. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.